Listo. Entonces, ¿qué vamos a ver el día de hoy? En esta primera parte vamos a trabajar con niveles y vamos a trabajar con rejillas. ¿Qué son rejillas? Son nuestros ejes o grids. En España les conocen como rejillas, por si acaso. Y en inglés le dicen grids. Nosotros acá en Panamá les decimos ejes. Así que básicamente es el mismo concepto, el mismo criterio. ¿Qué más vamos a trabajar? Lo que conozco yo como comandos esenciales. Realmente no es un término oficial de Autodesk, pero son comandos de modificación que básicamente los vamos a utilizar en todas las herramientas de Revit. Y esto que les voy a explicar también cómo pueden personalizar sus propios comandos, aunque en la clase anterior de interfaz ya les dije cómo podían hacerlo también, les di una introducción sobre eso. Bueno, comenzando con el tema de los ejes y los niveles. Antes de iniciar cualquier proyecto, de hecho, voy a abrir uno totalmente desde cero y lo voy a trabajar directamente acá sobre este mismo archivo. Vamos a darle acá nuevo proyecto y para los que ya tienen la versión 2025 instalada, utilicen la plantilla de ese estudio que ya les compartí. En el caso de Raúl, no sé si está conectado, creo que todavía no se ha conectado, me parece que sí, ya está tu licencia, así que después de la clase te vamos a enviar un correo con las instrucciones para que ya puedas hacer uso de ella. Recuerden, y se los repito nuevamente, solamente van a poder hacer uso de la licencia oficial de Revit original, ¿verdad? Digo oficial, en realidad es original. Sí y solo si su computadora está libre de cualquier software pirata de Autodesk. No importa si tienen SketchUp pirata, Lumion pirata, o cualquier otra cosa que no sea de Autodesk. Si tienen algo de Autodesk pirata, lo que sea, si tienen el Max, AutoCAD, que es el más común, no van a poder, van a tener problemas. Ok, y van a tener que reiniciar o formatear e hacer una instalación limpia de su sistema operativo. Bueno, antes de hacer cualquier cosa en un modelo, antes de trabajar, antes de empezar a hacer paredes, piso, lo que tú quieras, lo primero que debemos hacer es definir nuestros ejes y nuestros niveles. Por ejemplo, en la plantilla de SEA Studio, fíjate que aquí aparece nivel 0 y nivel 100. Pero ¿de dónde sale esto? En Revit, los niveles y los ejes, perdón, no son como en AutoCAD, que solamente son líneas. En Revit, tanto los ejes, perdón, como los niveles son planos 3D, o sea, son en 3 dimensiones. Si yo me voy acá al nivel 0, pues me está dirigiendo a mi planta arquitectónica del nivel 0. Ahora, yo les recomiendo que desde ya nos acostumbremos a usar el panel de control de visibilidad o el panel de Visibility Graphic. Podemos acceder a él de dos maneras. Uno es la forma más sencilla, nos vamos aquí a, bueno, no es la más sencilla, pero aquí en la paleta de propiedades dice Visibility Graphics Override, que básicamente es muy similar a nuestro manejador de capas de AutoCAD. Y la otra manera es presionando la tecla V dos veces, que es prácticamente, esa sí es la manera más rápida. Ese es un shortcut, por cierto. V dos veces y nos dirige a esto. Fíjate que acá en el centro aparecen dos puntos, el Project Base Point y el Survey Point. Hay que tener mucho cuidado con esos puntos y no cometer el error de moverlos accidentalmente, peor borrarlos o hacer algo por el estilo. Entonces, para evitar conflictos en esta vista, lo que voy a hacer es abrir el panel de visibilidad o de control de visibilidad y me voy a ir al apartado de Site. Ven por acá, dice Site, despliego, y acá donde dice Project Base Point y Survey Point, les vamos a dar ocultar. Ahora, fíjate que el panel de control de visibilidad, estuve hablando un poco de esto en la clase de interfaz, es como nuestro manejador de capas y está dividido en pestañas. Está la pestaña de categorías de modelado, por ejemplo, paredes, puertas, pisos, todo lo que es geométrico, incluso las líneas también están acá. Y aquí están los elementos 2D, por ejemplo, símbolos, planos de referencia, acotaciones, hatches u otros elementos están por acá. Bueno, los hatches no, perdón, los hatches son fillet region y son elementos de detalle que están en model category. Y por lo general esto no lo vamos a utilizar en este curso porque tiene que ver con elementos de análisis y no los vamos a utilizar. En el caso de los elementos importados, sí, de hecho hoy vamos a hacer uso de esto. Y luego filtros, que más adelante les voy a explicar cómo hacerlo. Súper importante e indispensable aprender a usar los filtros. No aparece otra pestaña acá que se llama Revit Links a menos que tengamos un modelo vinculado.
como en el caso del otro proyecto, que van a ver que cuando abra ese otro proyecto, aparecerá aquí una nueva pestaña que se va a llamar Revit Links. De momento, no. Ok, simplemente cerramos acá. Esa configuración que hice no se ejecuta. Fíjate que yo cerré. Si yo no doy OK, ninguna modificación que haga en el panel de configuraciones de visibilidad me va a quedar activa. A veces, muchas veces tardamos tiempo configurando colores, calidad de línea, los puntos, cómo se ve el corte, y al final damos X o le damos Escape accidentalmente y se va a perder todo. Así que tengan mucho cuidado. Voy a tener que repetir el proceso acá. Me voy a Site, me voy a Project Base Point y Survey Point y le damos OK. Si no damos OK, todo lo que hagamos ahí se pierde. Eso funciona en AutoCAD para todos los cuadros de diálogo. Si no le dan OK, nada de las configuraciones que hagan va a quedar activa. OK. Entonces, vamos a seguir en línea aquí con la presentación. Lo primero son los niveles. Los niveles es una herramienta que nos permite crear nuestras plantas, que básicamente con la herramienta de niveles nosotros vamos a crear, valga la redundancia, todos aquellos pisos, llamémosle pisos, para hacer la diferencia entre pisos y niveles, pero están directamente asociados. Y es bastante parecida a utilizar tanto la herramienta niveles como la herramienta de ejes, son bastante similares. Ahora, fíjate algo, yo estoy aquí en una vista de planta y en mi navegador de proyecto yo aquí logro visualizar los niveles que en este momento están activos. Probablemente tenga más niveles en este proyecto, pero solamente estos dos están activos y ya les voy a explicar qué significa esto. En Revit todo es paramétrico. Estas elevaciones que ven aquí son paramétricas. Si yo le doy clic a la saeta, fíjate, esta saetita negra y le hacemos doble clic, me va a dirigir a esa vista. Entonces le doy doble clic acá y ahora sí veo que tengo tres niveles. El nivel 0, el nivel 100 y el nivel 200. Es muy común acá en Panamá que usemos esta nomenclatura para niveles, sin embargo, no es una regla. Ustedes pueden poner nivel 1, nivel 2, nivel 3 o piso 1, piso 2, piso 3, como ustedes quieran. Normalmente el nivel 0 se considera planta baja y a partir de ahí en los PHs aquí en Panamá colocan piso 1, piso 2, piso 3. Y esta es una nomenclatura también común en términos de desarrollo de proyectos. Ok, entonces, estos son los que vienen por defecto en la plantilla. Fíjate la diferencia aquí en este. Por ejemplo, el nivel 100 y el nivel 0 están en color azul. El circulito este de símbolo es notoria la diferencia entre este y este de acá. De hecho, fíjate también que solamente el 0 y el 100 están activos. Entonces, ¿qué significa esto? El que está el color azul está activo. El que está en negro no significa que no exista, sino que no está activo en mi Project Browser. Entonces, yo puedo crear la herramienta, nivel de dos formas. Puedo copiarlo o bien puedo usar la herramienta Level. ¿Y dónde encuentro la herramienta Niveles? La encuentro en el panel de Datum. Fíjate que lo puedo hacer tanto en la pestaña de Arquitectura o en la de Estructura, pero solamente puedo hacerlo en una vista de elevación o sección. O sea, en planta no puedo crear un nivel. Tengo que estar en una elevación o en su defecto en una sección. Ok, entonces aquí en la pestaña de Arquitectura me voy acá al panel de Datum y fíjate aquí dice Level. Presiono Level y aparece una cota temporal. ¿Qué significa esa cota temporal? Es la distancia a la que yo voy a crear mi nivel. Si yo me acerco al borde, a la parte izquierda, me va a reconocer como si fuese un magnético. Como, ok, a partir de ahí quedas alineado con todos los demás niveles. Entonces hago clic acá, fíjate que me dice 320. Sin embargo, yo puedo modificar esa cota posteriormente. Entonces sería mi punto inicial y luego me muevo hacia la derecha hasta que queden alineados. Preferiblemente quedar alineado. Ahora, el número o la nomenclatura, Revit la va a detectar, es decir, es el primero que acabo y ahí ya niveles creados. Entonces yo le voy a colocar aquí el orden que llevo en mi proyecto. Seguiría el nivel 300. Ahora fíjate por qué quedó en color negro y no en azul. Y eso que estoy usando la herramienta Level. Existe otra barra importante al momento de ejecutar un comando. Fíjate que ahí le di clic en el comando directamente. No lo estoy haciendo con la herramienta copiar. Y aquí dice Modify Place Level. Ahora, aquí aparece, esto se conoce como la barra de opciones. La barra de opciones aparece únicamente cuando yo estoy ejecutando un comando. Si yo le doy Escape,
la barra de opciones desaparece, ¿te das cuenta? Y le doy clic acá en Level. Entonces, para que los niveles me queden activos al momento de crearlos con la herramienta Level, me debo asegurar de que aquí esté marcada la opción de crear una vista de planta, para que a su vez, al momento de crear el nivel, asimismo se asocie a mi Project Browser. Por eso, este nivel 300 no está asociado al Project Browser. Ahora hagamos el ejercicio nuevamente. Empiezo del lado izquierdo hacia el lado derecho. Ahora sí, fíjate, el 301 apareció. Le voy a cambiar el nombre acá y le voy a poner 400. Ojo, estoy haciendo un cambio de nombre. Esto es importante. Entonces, cuando yo finalice aquí, me va a preguntar Revit, ¿quieres que este nombre haga correspondencia con tu Project Browser? Yo le voy a decir que sí. En algunos casos no es necesario hacer el nombre, sobre todo cuando duplicamos plantas. Pero en este caso en particular, que son mis únicos niveles, son mis únicas plantas, sí. Entonces, ahora nota la diferencia. El nivel 400 sí está activo, pero el nivel 300 y el nivel 200 no están activos. Otra forma de crear los niveles es con la herramienta copiar. Por ejemplo, yo puedo seleccionar este nivel de acá, le doy acá la herramienta copy. Selecciono el nivel, repito, y le doy acá la herramienta copy y simplemente lo hago de esta manera. Me voy a retirar, qué sé yo, 350. Si lo hago con la herramienta copy, por defecto no se va a generar un nivel activo. Entonces le vamos a poner la nomenclatura 500. De hecho, normalmente se suelen hacer muy comúnmente con la herramienta copiar. Ahora, fíjate, de momento, tanto el nivel 200 como el nivel 100 tienen una equidistancia de 350. A partir del nivel 300 los coloqué de cualquier manera, pero usando las cotas temporales yo puedo ajustar esas dimensiones. Por ejemplo, selecciono el nivel 300 y le coloco acá 3.5. Fíjate que es paramétrico. Selecciono el siguiente nivel y acá también 3.5. Luego me voy al siguiente nivel y así sucesivamente 3.5, asegurándome de que tenga la equidistancia correcta. Ahora voy a crear niveles múltiples. Lo que vamos a hacer es irnos a arquitectura, level, voy a asegurarme de que esté activo, pero esta vez voy a usar la herramienta en lugar de line, que es la que por defecto se usa, es decir, crear un nivel con la herramienta line, vamos a usar esta línea verde que se llama pick line. Al hacer pick line, lo que va básicamente funciona es que Revit rastrea cualquier línea de referencia que exista en el modelo. Por ejemplo, pick line, él me va a detectar siempre y cuando yo haga un offset distinto de cero. Debo tener mucho cuidado. Por ejemplo, le voy a poner 3.5 porque por defecto asumimos que el nivel va hacia arriba, pero en realidad por error no nos damos cuenta. Y fíjate que ahí se está superponiendo hacia abajo. O sea, debo tener cuidado en la posición en la que yo coloco el puntero. Si yo coloco el puntero ligeramente por encima de la línea de referencia, el nivel sale hacia arriba. Si coloco el puntero ligeramente hacia abajo, entonces el nivel me va a salir hacia abajo y se va a generar un nivel superpuesto sobre otro y eso es un error. Geométricamente, digamos que probablemente cometamos el error y no pase nada. El problema es cuando hayan elementos asociados a ese nivel erróneo. Y si yo luego me doy cuenta de que existe ese nivel ficticio y lo borro, se va a borrar todo aquello que esté asociado a ese nivel. Las paredes se asocian a los niveles, las vigas, las columnas, prácticamente todo en Revit se asocia a los niveles. Así que hay que tener mucho cuidado, porque puedo por accidente hacer esto, fíjate. Está aquí y le doy a propósito erróneamente. Le doy clic con el cursor hacia abajo y se me generó el nivel 501 superpuesto. Aquí está el nivel 501 en mi Project Browser, pero está superpuesto acá. Yo lo puedo mover para corregirlo posteriormente. Si me doy cuenta, si no me doy cuenta, entonces sí va a ser un error. Entonces, este nivel 501 en realidad sería mi nivel 600. Le voy a decir que sí para que haga correspondencia acá y le voy a poner la equidistancia de 3.5. Hagámoslo de nuevo y ahora sí vamos a hacer varios niveles. Le doy clic acá, otra vez la equidistancia, asegurándome de que me genere la planta y vamos a ir asegurándonos de que vamos haciendo clic con el cursor en la parte superior. Mira, ahí se van creando los niveles. Lo único que sí me va a tocar manualmente ir generando correctamente la nomenclatura. O sea, 600, aquí sería 700 y así sucesivamente. Vamos a darle que sí.
Fíjate que yo le puedo decir acá que no me muestres ese mensaje. El problema es que si lo hago, luego ya no me aparece. Entonces no me va a dar la opción de no ponerle el nombre a la vista correspondiente. Y a veces sí toca hacerlo. Entonces le voy a dar que sí. 900 y así sucesivamente. Este sería el nivel 1000 y el 1100. Ok, ahora, ¿qué pasa con estos niveles que no están activos? Fíjate, el 500, el 300 y el 200 no están activos en mi Project Browser, no aparecen. Entonces, vamos a hacer lo siguiente para activarlos. Nos vamos a ir aquí a Vista, luego nos vamos al panel de creación aquí. Fíjate que aparece el comando Plan Views. Nos vamos acá a Floor Plans o en la categoría que en su defecto yo necesite generarla. Como estamos tomando este curso ahorita y estamos comenzando con las herramientas de arquitectura, vamos a incorporar todas las vistas en Floor Plans. Pero fíjate que por acá aparecen las Structural Plans, que tampoco tienen los niveles que en este momento no tenemos activos acá. Entonces me voy acá a Plans View y selecciono la categoría Floor Plans o en su defecto Structural Plans si quisiera que aparecieran en las estructurales. Le doy clic acá y solamente me van a aparecer aquí los niveles que no están activos casualmente. O sea, el 200, el 300 y el 500. Con Shift seleccionado le voy a dar OK. Ahora, te voy a explicar una cosa más que normalmente no suelo explicar hasta la clase de organización en nuestro Project Browser. Fíjate que aquí dice plantas base y fíjate que aquí entre paréntesis dice plantas base. O sea que estos se me van a asociar a esta categoría de floor plans, pero en la subcategoría de plantas base. Le voy a dar OK. Le doy OK y cierro la última ventana, porque lo que va a hacer Revit es mandarme al nivel más alto de los que acabo de generar o activar. Listo, ahora sí todos están en azul y mi Project Browser ya está ordenado, 0, 100, 200. Ahora, ¿cómo es esto de que plantas base? ¿Por qué dice plantas base? Porque cuando nosotros estamos modelando en Revit o desarrollando en su defecto un proyecto, nosotros podemos generar, por ejemplo, plantas de arquitectura, plantas de piso, plantas de acabados, plantas de mobiliario y equipamiento, plantas de, qué sé yo, la categoría que a ti se te ocurra. Y voy a hacer un ejemplo rápido con dos vistas. En Revit todo se duplica, pero estas son mis plantas base, ¿ok? Estas no las debo ni las puedo borrar bajo ninguna circunstancia. Todo lo que yo tengo aquí en plantas base, en mi plantilla de esta manera organizada, no lo pueden borrar, no lo deben borrar, es intocable. Entonces, le voy a dar clic derecho al nivel 0, por ejemplo, duplicar, y le voy a poner aquí nivel 0, eh, planta de arquitectura. Vamos a hacer lo mismo con el nivel 100, clic derecho, duplicar, y vamos a ponerle acá nivel 100, también planta de arquitectura. Eso debo hacerlo con todos los niveles, de tal manera que tengo las plantas limpias originales y las plantas que voy a trabajar o desarrollar o documentar. Ahora, estas dos plantas, lo que vamos a hacer es crearle una categoría nueva. Esta es una forma muy fácil de organizar nuestro Project Browser. Entonces, fíjate aquí a la izquierda, al tener seleccionadas estas dos plantas desde mi Project Browser, utilizo el selector de tipo y aquí existen algunas. Por ejemplo, dice documentación, ampliaciones de baño, ampliaciones de cocina. Yo quiero que se llamen plantas de arquitectura. Entonces, simplemente hacemos esto. Le damos editar tipo y duplicamos la categoría para crear una categoría nueva. Entonces, les vamos a poner plantas de arquitectura. Si quisiera plantas de piso, creo una categoría que se llame plantas de piso. Luego les voy a explicar porque aquí podemos asociar un view template, un estilo, qué sé yo. De momento no, lo básico. Ahora fíjate que, bueno, tenía seleccionado uno al momento de duplicar. Vamos a pasar esta y simplemente tengo que seleccionar la vista, la planta en este caso, y seleccionar la categoría. Aquí dice plantas de arquitectura y ya automáticamente tengo estas dos plantas en una nueva categoría que se llama plantas de arquitectura. Esta es la forma más rápida y fácil de organizar nuestro Project Browser en Revit. Si quiero crear plantas de piso, plantas de qué sé yo, etcétera. Ahora, para las de cielo,
existe una categoría. Entonces, si quiero crear una planta de iluminación, luego les voy a explicar eso, duplico a partir de la de cielo y creo planta de iluminación. Normalmente en diseño interior creamos, por ejemplo, cuando son desarrollos de interiorismo, plantas de iluminación, plantas de cielo y planta de cielo coordinada donde se ven los sistemas y otras cosas. Ok, así que de momento no les voy a explicar de temas de cielo. Listo. Entonces, quedó claro cómo podemos crear niveles, cómo podemos activarlos en mi Project Browser. Ahora, si una de estas plantas que fue duplicada, yo las borro, por ejemplo, esta del nivel 0, no va a ocurrir nada. Voy a darle control Z. Pero si borro un nivel de los de acá, sí pueden llegar a cometer por error, aquí porque lo he duplicado ya, pero tengan mucho cuidado de no borrar estos niveles de acá, porque pueden accidentalmente también borrar un nivel. Fíjate, por ejemplo, el nivel 700. Si yo lo borro, a ver, se borró. Ah, ok, se mantiene el registro. Fíjate que en el 2024 hacia atrás no ocurría esto, sino que se borraba el nivel entero. Ahora, si yo por error hago esto, el nivel 500, lo borro, antes de que ocurra el borrado, me va a preguntar Revit, ¿quieres borrar el nivel? ¿Estás seguro? Porque se va a borrar todo aquello que esté asociado a este nivel. Entonces, lo que ocurre acá, si yo borro un nivel del navegador de proyectos, por ejemplo, vamos a borrar dos, el 500 y el 600. Entiendo que lo que va a ocurrir es que básicamente estos niveles van a quedar desactivados, pero van a seguir existiendo. Aquí quedó el nivel 500 y aquí está el nivel 600. Entonces, sin embargo, yo no les recomiendo que borren niveles desde acá, desde el navegador de proyecto, al menos no de las plantas base. ¿Ok? Eso es importante porque pueden crear una duplicidad de niveles luego. Listo. Creo que no hay mucha complejidad en cuanto a crear un nivel. Ahora, antes de crear los ejes, asegurémonos de que estén creados todos nuestros niveles. ¿Ok? Porque a veces pasa de que veo los ejes en un nivel, pero no los veo en el de más arriba. Les voy a explicar por qué ocurre eso, un error muy común que puede suceder. Ok, ¿qué otras herramientas puedo hacer con los niveles? Ya yéndonos un poco más al tema gráfico, por ejemplo, fíjate que los niveles son paramétricos, les decía que son planos 3D. De hecho, si me voy aquí a una vista 3D, a ver, vamos a activarlos. Annotation, grids, levels, perdón. Aquí está, levels. Entonces, aquí logro ver estos planos o estos rectángulos que literal son mis niveles, son planos de trabajo, ¿ok? Son geometría plana. Em, por ejemplo, fíjate, cuando yo toco un nivel, aparece un candadito, aparece algo que dice 3D y aparece un recuadro. ¿Qué significa eso? Y por acá, del otro lado, que sí tiene la burbuja, aparece el nombre, la cota de altura, aparece el 3D, aparece un circulito aquí con un candadito y aparece este check. Si yo desactivo este check, lo único que estoy haciendo es apagar la burbuja de un extremo. Hay casos en los que probablemente necesitemos la burbuja de ambos lados. En realidad, eso es dependiendo del proyecto. Hay casos en los que por la escala probablemente no nos dé chance de ponerle tanta información a un nivel y quizás solo vaya el nombre. Ok, ahora otra cosa, puntos de control. Fíjate que aquí aparece un candadito. Cuando el candadito está activo, todos los niveles que están debidamente alineados al unísono. Si yo quiero mover uno en específico y romper ese vínculo, lo que hago primero es quitar el candadito y luego puedo arrastrarlo. Sin embargo, este nivel sigue siendo 3D. ¿Cómo así que 3D? Vamos a estirarlo un poco más para que se note. Vamos a irnos de nuevo a la vista 3D. Fíjate cómo cambió este en relación a los demás. O sea que la modificación que le hice a este nivel en cuanto a sus tamaños se aplicó también a la vista 3D y a todas las vistas. O sea, si yo tengo varias plantas o varias elevaciones, mejor dicho, eso se ve en las elevaciones o secciones, donde yo estiré ese nivel, si está en 3D, esa modificación que le hiciste va a afectar a todas tus vistas. Así que ten cuidado antes de hacerlo. Voy a regresar a su posición original. Ahora voy a romper el candadito, pero también voy a romper el esquema 3D y lo voy a volver a estirar. En esta vista, el nivel se movió, pero en la vista 3D sigue estando en su posición original.
y en todas las vistas seguirá estando conservando su posición original. Yo utilizo esto con mucha frecuencia. De hecho, esto es lo que hacemos cuando queremos estirar un nivel. Asegúrate de que no lo hagas en 3D. Ahora, yo no puedo cambiar esto acá a 3D nuevamente. Tengo que regresarlo a su posición original para que se vuelva a 3D. Y si quiero estirarlo en modo 3D, solamente rompo el candadito y listo. Y eso que hice ocurre, es lo mismo de ambos extremos, o sea, no es que solamente donde está la burbuja. Del otro lado también, fíjate, si me voy al otro lado, es lo mismo. Ahora, si quiero que todos mis niveles tengan burbuja de ambos lados, ya es un tema de la familia o el símbolo como tal. En Revit yo les mencioné que todo es familia, ¿ok? Entonces yo puedo configurarle, por ejemplo, el color si me molesta. Yo les puse color rojo porque al momento de que estamos desarrollando un plano, se confunden con otras líneas. Pero al momento de imprimir, yo ya les pongo el color o en gris o dependiendo de la planta o la vista, perdón, que vayamos a imprimir, les configuro el color, pero en fase de desarrollo yo lo uso en rojo, igual que los ejes también, pero no es por nada en particular. Si yo toco este nivel, le doy acá editar tipo, fíjate que aparece un nombre. Este nivel se llama 8 milímetros head. Yo lo voy a duplicar. Este es rojo, vamos a hacer algo, le vamos a poner acá rename, lo vamos a renombrar y le vamos a poner acá rojo. Para que se entienda, le damos OK, que estos niveles son rojos. Es el original, no lo he modificado, solo le cambié el nombre. Ahora lo selecciono nuevamente, le doy editar tipo y lo vamos a duplicar y le voy a poner gris, gris doble. Entonces, aquí en color, vamos a ponerle un color grisáceo, este de acá. ¿Y qué más? Vamos a decirle aquí que el símbolo esté en los dos extremos, en el 1 y en el 2. Vamos a darle OK. Y ok, ahora fíjate que este nivel tiene burbujas en ambos extremos, pero en cualquier caso yo puedo eliminar una de ellas al momento de estar ya colocado o agregarle en su defecto al que no la tiene. Pero esta familia, por default, cada vez que yo la cree, cada vez que yo genere un nuevo nivel, fíjate aquí, vámonos a arquitectura, level, y aquí elijo la familia, vamos a usar ahora el gris doble y vamos a empezar de aquí para acá. Por defecto va a tener burbujas en ambos lados. ¿Ok? ¿Se entendió la diferencia? Si no quiero que tengan solo un tema de color, entonces vamos a duplicar acá gris sencillo para que exista uno que tiene burbuja por ambos lados. Y aquí le quitamos esto y listo. Ah, pero fíjate que le quité al lado equivocado. Era así. ¿Qué otra cosa le podemos configurar? El tipo de burbuja. Ahorita no vamos a ver cómo crearles tipos distintos de burbuja. De hecho, cuando veamos la clase de cómo crear nuestra simbología, esto es algo que les digo. Traten de ser lo más básico posible. Que muchas veces uno les ponen que rayita diagonal, doble, no sé qué. No, olvídense de esa, perdón por expresarme de esa manera, esa pendejada. Hagan sus planos y su simbología lo más básica y entendible posible. Porque los arquitectos, si nos encanta, es la personalización de todo, pero en temas de desarrollo es otra cosa. Entonces, símbolo básico, tratando de hacerlo de un estándar que cualquiera lo puede leer. Hay otros que vienen y le ponen burbuja con extensiones y con rayitas y que no sé qué. Olvidémonos de eso. Lo más básico posible. ¿Ok? El día de hoy no aprenderemos a crear estas burbujas, pero sí a hacerle ciertas configuraciones. Por ejemplo, el tipo de línea, si no quiero que sea dash, si quiero que sea del tipo dash dot, por ejemplo, pero ese cambio que hice afecta a solo esta familia que yo dupliqué que se llama gris sencillo. Si quiero que esta línea roja, este que tiene línea roja tenga el mismo tipo de línea, lo toco, le doy editar tipo y cambiamos acá en line pattern o tipo de línea dash dot o dash raya punto punto. Parece clave morsa, pero no. Ok. Y es un tema gráfico, eso dependerá de la firma. Normalmente las firmas cuando piden que se les generen los estándares, ellos te dicen, ok, queremos utilizar para los ejes línea roja, o tú los propones basados en los planos que ellos desarrollan. Vamos a pasarlo a como estaba originalmente. Esto estaba en Dash y listo. Y vamos a cambiar este nivel para la familia original que era la rojo. Ahí está.
y se acabó el problema. En la siguiente clase, que vamos a ver temas de geolocalización y coordenadas, vamos a aprender a cómo cambiar la cota para que sea una cota sobre el nivel del mar o una cota genérica de proyecto. Ok. ¿Qué otra cosa? Fíjate que los niveles tienen dos parámetros, uno que es el nombre y otro que es la cota de elevación. Si yo modifico la altura acá, por ejemplo, a 40, este nivel se va a mover a 40 metros. Entonces hay que tener mucho cuidado de erróneamente cambiarle un dato. ¿Qué es lo que yo les recomiendo? Una vez que ya tienen sus niveles creados, ya listo, quedamos aquí, este es nuestro último nivel, ya no voy a crear más niveles, o por lo menos los que ya están creados no los voy a modificar. Lo que yo les recomiendo es que los seleccionen todos y los vamos a bloquear para que ni se muevan ni por accidente se borren. ¿Cómo hago eso? Seleccionando y le pongo acá esta herramienta que se llama pin. Le ponemos el pin, se acabó el problema. Si por accidente nadie va a poder moverlo ni borrarlo, aunque quiera borrarlo, me va a decir, oye, el objeto está pineado, no se puede. Así que un sistema de seguridad. Ya está creado nuestros niveles, ahora vamos con los ejes. No voy a explicar esta parte de los ejes porque es exactamente igual. Puedo ponerle burbuja a ambos lados, puedo cambiarle la familia, puedo hacer esto exactamente igual. Y por último, esto que les voy a explicar acá, fíjate esta línea que se llama elbow, o no sé cómo traducirla, como una línea de corte, algo así. Simplemente me sirve para fragmentar el eje, seccionarlo, digámoslo así, no es seccionarlo el término correcto, para que gráficamente podamos separarlo. Porque a veces, fíjate aquí, yo estoy trabajando esta vista en 1:100, pero ¿qué pasaría? Hay casos en los que, vamos a ponerle exageradamente vamos a darle personalizado, una escala que no existe, 250. Casos en los que me choca con textos o con cotas. De repente yo tengo una cota por acá, qué sé yo. Entonces, o un texto, una nota, un símbolo. Entonces, esto me ayuda a poder darle un espacio visual para que el eje se vea limpio y se entienda la lectura. Si no quiero, o sea, si lo quiero regresar más bien a su posición original, simplemente lo arrastro y listo. ¿Ok? Para que sepan, esta función aplica tanto para ejes y niveles. Así que en cuanto a los ejes, voy a ser mucho más rápido en la explicación. Ok, vámonos entonces al nivel más bajo. Para crear los ejes, yo les recomiendo que lo hagan en el nivel más bajo. Si yo no los creo en el nivel más bajo, puede ser que no me aparezcan en ese nivel. Básicamente es eso, pero después lo podemos corregir. Entonces, estoy acá en el nivel 0. Fíjate que por acá aparece una vista que se llama Site. Esta vista, por default, en Revit, me muestra el Project Base Point y el Survey Point, que vendría siendo como mi centro de proyecto, mi origen. Entonces, vamos a posicionarlos en la vista Site. Ojo, no vayan a por error borrar esta vista, se los recomiendo. Que luego es muy complicado volver a dejarla con la configuración que viene por default. Entonces, aprovechando que aquí logro ver el punto, el Project Base Point y el Survey Point, vamos a hacer lo siguiente, vamos a crear los ejes acá directamente. Entonces vamos a arquitectura en el panel de Datum y vamos a crear grids. Los grids sí se pueden crear tanto en vistas de planta como en vistas de elevación o sección. En 3D no. Entonces selecciono grid y voy a utilizar como referencia el punto base. Y es lo mismo, igualito como si estuviésemos creando un nivel. Obviamente sabemos que es un grid, un eje. Entonces parto de este punto y me voy hacia arriba. Fíjate que dice 61. Y es un número que yo dejé configurado por defecto, pero en realidad es un valor default. Entonces le vamos a poner acá 0,1. Lo mismo, podemos configurarle el tipo de línea, el color, el tipo de burbuja, que tenga burbuja de ambos lados, funciona el elbow de la misma manera, que si es 3D, igualito que los niveles. Así que no voy a explicar esa parte acá. Entonces, lo que sí voy a explicar acá es lo siguiente, vamos a copiarlo múltiples veces. Una equidistancia de, qué sé yo, 3 metros. 3, vamos a poner 3 y 3. No voy a crear tantos. 1, 2, 3, 4. Y voy a crear niveles, ejes, perdón, en el otro sentido. Voy a seleccionar este de acá, por ejemplo, y en 3D mantenido lo voy a estirar un poquito. Ahora, estas elevaciones, esto es un tema de disciplina. Si mi edificación va a estar en este cuadrante,
yo lo que voy a hacer es mover mis elevaciones de tal manera que me muestre todos los ejes, porque va a ocurrir una cosa, de que probablemente, imagínate si este elevador está acá, entiende la lógica un poquito, si yo estoy posicionado acá, no voy a ver lo que está ocurriendo aquí atrás. ¿Sí me explico? Por esa razón, yo prefiero hacer esto y colocarlos de manera centrada. Que a veces me van a decir, profe, es que no veo el nivel tal, muéstrame tu elevación, cómo la tienes, si estás viendo, entonces, por eso era, listo. Por esa razón es que yo idealizo un cuadrante de trabajo que está, si fuese este un plano cartesiano donde el 1 es nuestro eje Y, entonces este sería mi cuadrante positivo. Por lo general acostumbro trabajar de esa manera. Vamos a crear ahora los ejes en el otro sentido, partiendo del mismo punto, pero esta vez hacia la derecha. Ahí está. Ahora, me pueden preguntar, ¿por qué de estándar propio, ustedes si quieren pueden seguir la nomenclatura en orden correcto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y así hasta el más infinito y no hay ningún problema. En realidad no hay una regla de que aquí tenga que ser numérico. Lo que pasa es que se acostumbra a que el lado que tiene mayor cantidad de ejes se le pone número y al lado con menor cantidad de ejes se le ponen letras, de tal manera de asociarlos para que las columnas queden asociadas. Por ejemplo, al momento de posicionar una columna en una intersección, por ejemplo, si el eje 0105 es un poco más confuso a que diga 01A. Ya sé que la columna 01A está colocada en la intersección entre el 1 y el eje A. Es más fácil de entender. Entonces, por esa razón le vamos a colocar a estas de acá números, a las verticales números y a la otra letras. Entonces le voy a poner A y B. Listo. Ahora, adelantándome un poco acá, si yo colocara una columna de concreto, a poner esta para ver. Ahí está. Al tocar esta columna, fíjate que dice A1. Ahí está. El eje A con el eje 1. Precisamente por eso yo les recomiendo usar ese tipo de nomenclatura. No me pregunten nada de columnas, pero ahí es como una breve introducción. Ahora, Revit tiene una ventaja de que ni por accidente yo voy a poder crear un eje con un número repetido. Si les ocurre esto, por ejemplo, que a veces suele pasar, fíjate que colocó por defecto el C. Entonces yo no puedo colocarle a este el B. Oye, ¿y cómo hago entonces si yo quiero que este sea el B? No hay manera de que sea el B. La única forma es lo siguiente, hay que ponerle B1 acá, cambiarle el nombre, le pondría B a este y luego C a este. De lo contrario, no hay manera. Otra cosa, fíjate el espacio de trabajo en el que estamos modelando. Si yo me voy aquí a la parte izquierda en la paleta de propiedades, fíjate que aquí dice en el apartado de Extend, este es un error que les puede pasar. Voy a activar temporalmente Crop View y Crop View Visible. Fíjate que me aparece un recuadro. Ahora los voy a desactivar nuevamente. ¿Qué pasa? Que voy a copiar un eje de estos por acá, aquí, el eje D. Ahora voy a activar nuevamente Crop View. Fíjate que no veo el eje D ahora. ¿Qué es lo que está haciendo el Crop View? Básicamente el Crop View lo que me está haciendo es recortar la vista. O sea que mi planta no va a ser todo el espacio infinito de trabajo del Revit, sino que va a ser específicamente esta región. Y así yo voy a poder meter esta planta en un plano y ya tengo el marco de referencia del tamaño de la vista. Entonces, el eje D que está por allá, fíjate, voy a estirar la vista. Ahí está, pero no lo veo. Entonces, y peor aún, si yo tengo el crop view activo y le digo aquí al crop view que sea invisible, da la impresión de que es un plano infinito. Entonces, yo digo aquí, caramba, me faltó un eje, vamos a ponerle acá un nuevo eje, arquitectura, grid, y hay un eje intermedio, qué sé yo, por acá. Y ¿por qué me sale E? Yo quiero que salga D. Y me vuelvo loco y no hay manera. Y Revit me dice, oye, el nombre que está actualmente en uso ingresa un número único, un nombre único, perdón. Y yo ni por más que le doy, entonces aquí fíjate, desactiva simplemente esto y vas a ver el espacio de trabajo completo. Entonces lo que hay que hacer es borrar el eje que por error puede ser que a lo mejor dibujamos un eje o lo copiamos o qué sé yo, accidentalmente, y ahora sí le voy a poner el nombre correcto.
Aunque en estos casos particulares, este es el B. Si va a la numeración de arriba hacia abajo, si tú quieres de arriba, de abajo hacia arriba, realmente me da igual. Pero si lo tenemos de arriba hacia abajo, en realidad este sería el B'. No C', sino el B'. ¿Ok? No sería el D sería el que sigue después de este. Y si hay un eje intermedio entre el C y el D, sería el C' en el que venimos trabajando. Y lo mismo de izquierda a derecha. Si hubiese un eje intermedio acá, por ejemplo, ya esto es un tema de desarrollo, 0,1, este sería el 0,1'. Otra cosa, los ejes solamente se colocan en elementos estructurales. Hay gente que le gusta inventar y le pone eje a todas las paredes, y eso no es así. Por ejemplo, si yo aquí tengo columnas, vamos a poner columna aquí, acá, qué sé yo, por acá, y tuviese una configuración de paredes como esto, estoy haciendo cualquier locura, así que por aquí tengo una pared, ahí se me genera un cuarto, aquí tengo otra, ups, aquí tengo otra, y tengo un espacio común aquí, qué sé yo. Fíjate, por aquí hay una pared. Entonces siempre hay un inventor que hace esto. No se debe hacer. De hecho, tratemos de colocar la menor cantidad de ejes posibles. Si es posible, los primas, incluso no colocarlos, a no ser que haya un elemento estructural. ¿Por qué? Porque los elementos estructurales sí se asocian a una codificación de secciones entre ejes. Entonces, no coloquen, no, procuren no hacer esto, ya es opción suya, pero mi recomendación desde el punto de vista de desarrollo y de limpieza en un dibujo es que coloquen solamente los ejes. Por ejemplo, aquí está este grid que está en una pared, no debería ser grid, ¿ok? Ni este tampoco. Trabajamos nuestra pared y si queremos acotar, acotamos desde el eje de referencia principal a la pared o al elemento y se acabó el problema. Y listo. A menos que haya un elemento estructural principal de soporte, ahí sí. ¿Ok? Entonces, nada del otro mundo. Se dieron cuenta, crear ejes y crear niveles es lo más sencillo del mundo, pero es lo primero que debemos hacer antes de hacer cualquier cosa en un proyecto. Ahora, si me voy a una elevación, por ejemplo, acá, le voy a dar doble clic. Fíjate que los ejes están llegando, vamos a cambiar la escala a unos 50, a unos 100, mejor para que logren ver ustedes. Toda esa geometría que modelé ahí, voy a borrar eso, que eso no tiene nada que ver. Ok, aquí están los ejes creados en ese sentido. Ahora yo digo, oye, ¿sabes qué? Me faltaron un par de niveles más. Vamos a crear un par de niveles más. Acá este y este. Y quiero que estén activos en mi Project Browser, así que vamos a mejor a crearlos con la herramienta del Level y vamos a darle la misma equidistancia, 3, o vamos a darle 4 metros, supongamos que los últimos dos niveles son de penthouse en este proyecto. Ahora, fíjate, esto es lógico. Mi eje nace un poquito por debajo del nivel 0 y logra atravesar hasta el nivel 1100, pero el eje 1100, bueno, este sería 1200 y este 1300 para que si así aparezcan en mi Project Browser, no están atravesando. Entonces, si yo me voy al nivel 0, veo, por supuesto, todos los ejes que creé hasta el 1100. De hecho, voy a lograr visualizar todos los ejes que he creado, pero si me voy al 1200 no voy a ver ningún eje. ¿Pero por qué? Pues porque simplemente el símbolo, pues el eje como tal, no está atravesando el nivel correspondiente. Ahora, yo estoy en esta elevación en un lateral. Tengo que hacer lo mismo en el otro lado para que también los ejes del otro lado atraviesen. Ahora, si me voy a la planta del nivel 200, solamente voy a ver estos ejes que subí. Entonces, tengo que irme a una vista del otro lado para hacer lo mismo y subir de esta manera. De lo contrario, no voy a lograr visualizar. Ahora sí me voy al nivel 1200, ahora sí logro verlo. Es un error muy común y que les puede pasar con mucha frecuencia. De igual manera, si por accidente ustedes bajan un eje, por ejemplo, vamos a quitarle a este el candadito y lo vamos a bajar hasta el nivel 1100. Entonces, si yo me voy al 1200, pues no voy a ver ese eje. Si se entiende la lógica, es simplemente de la parte gráfica es paramétrica también y es 3D.
Listo. Preguntas hasta el momento en cuanto a crear ejes y crear niveles. Eso es importante que sepamos crearlo y todo lo que se tiene que saber al respecto. De resto, lo mismo, si quiero hacer un elbow, si le queremos quitar el 2D y moverlo, lo podemos regresar a su posición original. Si queremos cambiarle el tipo de línea, vamos a duplicar y le voy a poner a este gris sencillo y le cambio el color y se acabó. Duplico y lo mismo, no olvidémonos de que voy a cambiar el símbolo para que se vea más pifioso con un borde y que no sé qué. No, 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 olvidémonos. Lo importante es que el plano esté bien dibujado con una calidad de línea, eso sí es impecable. Pero de ahí que le pongamos un carácter, eso no es necesario y no debería ser porque no estamos tratando de hacer un proyecto, como te lo dijera. O sea, esto es un documento técnico y tiene que ser lo más técnico posible. Sin embargo, ese es mi criterio. Yo no voy a evaluar mal que me hagan algo diferente. Es mi recomendación. De hecho, a mí hace muchos años un jefe me dijo que qué pendejada estaba haciendo con los ejes, que era esa maricada, me lo dijo con esos términos, que era esa maricada de ponerle, porque yo hice eso casualmente hace, ya estaba recién comenzando en esto. Y me dijo, olvídate de ponerle esa pendejada, lo más básico y entendible posible para que el albañil, luego viene otro tonto preguntándome que por qué este tiene así y en el otro plano aparece así, entonces olvídate de cuento. Es mejor evitar problemas. Bueno, hasta aquí lo relacionado con ejes y niveles. Todo esto que expliqué paso a paso, yo se los dejé en la presentación en el Classroom para hacerlo más rápido. ¿Ok? Aquí está el paso a paso, lo podemos crear a partir de Pickline, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, está en el Classroom. Ahora, voy a seguir explicando los ejes porque hay otro tipo, a diferencia de los niveles, no hay muchos tipos de niveles, básicamente es uno, pero en el caso de los grids, fíjate que al momento de darle grid aparecen varias herramientas. Puedo crearlo con línea, con una curva, con un punto central y un arco y el multisegmento, que no les recomiendo bajo ninguna circunstancia utilizar ejes multisegmentos. ¿Ok? Porque los ejes multisegmentos no se pueden monitorear en trabajo colaborativo. Yo no puedo monitorear un eje multisegmento. Entonces, no los utilicen. ¿Ok? ¿Y qué es un eje multisegmento? A veces ocurre, vamos a estirar esto un poquito más y vamos a hacer así. A veces ocurre que por temas de diseño, supongamos que yo tengo una pared acá, mi pared lleva una inclinación como esta, y qué sé yo. Entonces, yo tengo esta forma acá y a alguien se le ocurre que el eje debe ir en este sentido, así también, en realidad no. Revit te da la opción de hacerlo, pero no debes hacerlo, no lo uses. Mi recomendación, y conste que se los estoy diciendo, esto sí debería ser normado, no utilizar ejes multisegmentos. ¿Por qué razón? Porque los ejes multisegmentos, repito, no se pueden monitorear, o sea, no te van a servir para trabajo colaborativo y va a ser un problema. Entonces, ¿qué otro tipo de ejes puedo utilizar? Por ejemplo, si estuviese haciendo un proyecto radial, entonces esta herramienta me permite hacer el arco a partir de un punto inicial, un punto final y luego el centro variable. O sea, punto inicial, punto final y centro variable. Básicamente estas dos son la misma, solo que esta me permite elegir un centro y un radio y listo. Fíjate, te fijaste la diferencia entre la una y la otra, que con esta trabajo con un radio exacto desde el inicio y en el caso de esta, punto inicial, punto final. No hay mucho cuento por hacer. Entonces, si yo tuviese una configuración radial de esta manera, voy a borrar este, está raro. Un proyecto radial puede pasar, ¿no? Hay diseños interesantes radiales. Entonces, puedo hacer lo siguiente, me voy a arquitectura, grid, y esta vez vamos a utilizar pick line. Ya tenemos el primer radio trazado. Solamente vamos a configurar la equidistancia, por ejemplo, 5 metros. Vamos a hacerlo más pequeño por temas de espacio en la pantalla. Vamos a ponerle 3 metros. Y ahí mira, a partir del primero, yo puedo hacer pick line y generar lo siguiente. Igual aquí puedo cometer el error de hacer pick line. Fíjate qué pasa, no veo y le doy clic y se me montó la L
sobre la J. Debo tener mucho cuidado con esto al usar el comando pick line, ¿ok? Entonces, y lo peor es que Revit no te dice, oye, cometiste un error y montaste un eje sobre eje, porque es válido, realmente puede pasar que sí ocurra. Si fuese un elemento geométrico 3D como una pared, Revit sí te avisa, o acabas de colocar una pared sobre otra pared, se están traslapando. Pero en el caso de los ejes y los niveles no te avisa. Entonces, y vamos a crear, complementar esto con, vamos a encontrar el centro de este arco primero. Fíjate, el centro está aquí. Vamos a partir de ahí para crear otros ejes lineales, vamos a grid. Esta vez uso line, pero partiendo de acá del centro y me voy hacia allá. Creo uno por ahí, otro por allá. Eh, sí, sí partí del mismo centro. Y así sucesivamente creo mis ejes. Hasta ahí. Una observación importante que les voy a hacer con respecto a los proyectos radiales que tienen un problema. Y el único problema, bueno, es un problema importante, es que probablemente ustedes nos van a ver sus ejes. Voy a estirar esta elevación, la voy a mover vamos a mover este conjunto hacia acá. Y voy a mover esta elevación para acá. Y voy a hacer un conjunto de paredes utilizando los ejes que ya existen. Por ejemplo, esto. Ya te voy a enseñar cómo hacer esto que acabo de hacer. Mi proyecto es básicamente esta huella. Una locura que hice ahí. Si yo me voy a la elevación, por supuesto, aquí veo sus paredes, pero ¿qué está ocurriendo? Fíjate que ni siquiera me fijé en qué nivel las estaba modelando. Las estaba modelando en el nivel 1100. O sea que por ahí estaba en el nivel 1100. No pasa nada. Regresamos al 1100. Aquí estamos. Solo veo un eje. ¿Y por qué veo solo un eje? Porque en efecto yo solamente voy a poder ver aquellos ejes que son totalmente perpendiculares a la vista. O sea que este que está inclinado no es perpendicular a esta línea. No lo puedo ver. No hay manera. Y si te pones a pensar que es un plano diagonal, en realidad no puedes verlo, no tiene forma de verlo. ¿Sí me explico? Un plano en diagonal en una vista frontal no tiene manera de verse. Entonces, en esta fachada, que algunos profesores, incluso el municipio de Panamá te dice, coloca los niveles, es un poco, eh, no sé cómo llamarlo, pero es que realmente no tiene sentido de que tú muestres un eje diagonal en una vista ortogonal. Sin embargo, el profesor te va a exigir que lo pongas, Revit no te va a permitir ponerlo. No hay forma. Te tocará hacer una línea 2D y simularlo. No se puede colocar. La única forma de ver este eje, por ejemplo, el M, es si por casualidad yo tuviese una vista de sección. Entonces me voy a ir acá a la barra de acceso rápido en la parte superior. Fíjate, aparece el comando sección. Y yo voy a hacer una sección acá totalmente ortogonal. Voy a moverla para acá y vamos a hacer esto. Ahí estoy haciendo una sección de un edificio que es radial. Son proyectos complicados, por cierto. Si yo me voy a esta sección, solamente voy a ver un eje. ¿Y por qué? Porque solamente este eje, solamente este, es perpendicular a la vista que acabo de crear. Ese es uno de los problemas entonces con los proyectos radiales. ¿Ok? Si por alguna razón me exigieran, no sería real, pero en el caso de una sección, fíjate lo que voy a hacer. Este eje de acá tendría que medir una cotación desde este punto, o sea, aquí, desde esta línea hasta esta línea de acá, para que, mira, aquí dice 4.40, para que desde el eje M trazar una línea simulando el eje, una línea 2D en este caso, a 4.40 metros. Y ese plano ese eje existe únicamente en este plano de trabajo. Ahí está la línea, no le configuré sus propiedades, pero básicamente este sería el eje que ocurre en ese corte exactamente. No hay manera de hacer que no sea 2D. Ese es un problema. No hay manera. ¿Ok? Todavía Revit no nos ha
dado esa opción de generar el eje donde se está cortando algún elemento en una sección. Pero bueno, vamos a cerrar. Y el famoso eje multisegmento, para terminar el tema de los ejes, vámonos otra vez a arquitectura, grid, esto de acá, multisegmento, me permite hacer esto, dibujarlo a partir de un boceto. Por ejemplo, yo puedo iniciar acá, luego irme para acá y luego hacia allá. De hecho, en una elevación, fíjate lo que va a ocurrir. Vamos a volver y mover esto de acá. Lo que yo voy a ver son las dos líneas que son perpendiculares a la vista. O sea, que vería este tramo de línea y este tramo de línea. El eje Q. Voy a irme a la elevación. Ahí veo como si fuesen dos tramos, ¿no? Porque obviamente el eje hace así. De cierta manera es práctica, pero si los necesitan, mi recomendación es que, ¿dónde estaba? Acá. Mi recomendación es que hagan dos ejes, uno en este sentido, o sea, dos ejes individuales, en lugar de hacer esa diagonal así. Porque esto, cuando nosotros trabajemos nuestro modelo de estructura y creemos el modelo de estructura a partir de una arquitectura existente, el estructural no va a poder monitorear ese eje, ni el eléctrico, ni el plomero. Entonces, es como un eje que no existe, es un eje gráfico. Entonces, no les recomiendo utilizarlo. ¿Ok? Listo. Ahí terminamos el tema de los ejes y los niveles. Cerramos con eso del multisegmento, porque realmente no tiene mucha complejidad. Ahora voy a pasar a la parte 1.2 de la clase, que son los comandos esenciales. Y básicamente vamos a hablar sobre los comandos de modificación, que casi que son los mismos de AutoCAD. Ahí está explicado lo de grids, todo lo que les acabamos de decir, de punto inicial, punto final, el eje de arco, el eje de centro y el eje de multisegmento. Todo está explicado paso a paso, cómo puedo hacer el elbow, cómo puedo alinear, cómo puedo quitarle, qué sé yo. Vamos a los comandos esenciales y básicamente son las herramientas de modificación. Align, offset, mirror, y se tienen que memorizar estos comandos con el alias o el shortcut que viene por default en Revit en su estándar esencial. ¿Ok? Yo les expliqué que se pueden personalizar. El problema es que si les llegan a hacer una pregunta referente a un comando y su abreviatura, pueden tener problemas. Entonces, sí les recomiendo que los cambien, no pasa nada, pero que se acuerden cómo se llama o cuál es el shortcut original por defecto. ¿Dónde encuentro esas herramientas de modificación o esos comandos esenciales y para qué sirven? Entonces, si yo me voy acá y le doy clic a Modify, aparece, fíjate acá, mover, alinear, offset, copy, rotar, mirror, dos tipos de mirror. Hay trim, que es para hacer las esquinas, align sencillo, extend, perdón, sencillo y extend múltiple. Vamos a ver todos estos comandos más los planos de referencia. Antes de ver los comandos esenciales, les explico los planos de referencia. Que los planos de referencia o los reference plane son casi iguales a los niveles y los ejes. Por ejemplo, aquí en esta vista de planta vamos a irnos al nivel 0. Aquí estoy en el nivel 0. Los planos de referencia son como una especie de líneas guías para dibujar. Por ejemplo, si yo digo, voy a dibujar una pared a 1 metro de separación hacia la derecha del eje 1, entonces puedo usar el plano de referencia, arquitectura, y me voy acá donde dice Reference Plane o preferiblemente RP por comando, por teclado, y le doy una equidistancia, por ejemplo, 1 metro. Entonces ahí acabo de generar una línea de referencia. Y si voy a hacer una configuración ordenada de dibujos, puedo hacer un plano de referencia, por ejemplo, acá, y luego otra vez otro plano de referencia, y vamos a decir que voy a hacer una cuadrícula de 2x2. Entonces, el plano de referencia me ayuda a hacer una guía preliminar. ¿Cuál es la diferencia entre un reference plane y una línea? Que las líneas solamente se ven en la vista donde fueron dibujadas. En cambio, los reference planes se ven en todas las vistas. O sea que si yo me voy acá a esta elevación, también vería estos reference planes, ¿se dan cuenta? O sea que son planos 3D también. Los reference planes, estos no se pueden visualizar en vistas 3D.
solamente en vistas 2D. Y con el mismo principio de si la línea está ortogonal a la vista. Si dibujar un reference plane inclinado, similar al concepto que expliqué de los ejes radiales, entonces no lo vería en una vista de alzado o de elevación. Entonces, los reference plane básicamente son guías, por si acaso. Supongamos que ya tengo dibujada mi retícula de ejes estructurales, pero de repente estamos usando líneas guía porque hay cosas que ocurren en el diseño, ¿no? Vamos, por ejemplo, vamos a esta pared, inicia acá, termina acá, luego acá, acá y así. Luego hace esto y así. Digo, una locura, pero para que entendamos de que no necesariamente tenemos que hacerlo todo con ejes. O sea, que todas estas retranques, no es necesario crear un eje nuevo. Podemos usar un reference plane como guía al momento de dibujar, pero en nuestra documentación no van a aparecer 300 ejes. ¿Ok? Y esa es una manera de mantener nuestro dibujo un poco más limpio. Voy a borrar este eje de acá y voy a crear en su defecto esto, un grid recto sencillo. Ahí, listo. Básico, ¿no? Entonces, los planos de referencia funcionan tanto en vistas de planta como en vistas de elevación. En algunos casos, sobre todo cuando modelamos elementos en sitio. Por ejemplo, aquí estaba modelando en el nivel 0. Si yo quisiera hacer una cubierta inclinada con esta forma, me voy a adelantar pero, ok. Voy acá, Architecture, Roof, by Extrusion, a ver, ¿en qué nivel? En el grid ABC, por ejemplo, que esté sobre el nivel 0. Esto no lo voy a explicar en esta sesión, solamente por el tema de los planos de referencia. Yo puedo hacer esto y ya van a ver qué ocurre en el 3D. Ahí está, ¿ves? Ahora lo voy a arrastrar así y todas estas paredes le vamos a hacer attach al techo. Miren, ahí está. Entonces, usando los reference planes, o más bien los reference plane me pueden servir de guía para generar geometría para otros elementos 3D, no solamente para techos, para un montón de herramientas. Entonces, son súper útiles los reference plane y los van a utilizar muchísimo. Pero hay casos en los que ensucian mucho el dibujo. ¿Ok? Así que si en alguna vista te molesta, por ejemplo, aquí en esta fachada, probablemente sea muy molesto verlos, los puedes ocultar con el panel de control de visibilidad. Nuevamente nos vamos acá a VV dos veces, luego a la categoría como son elementos 2D, me voy a Annotation Category y busco acá Reference Plane y los oculto. Ya no los veo, solamente estoy viendo los ejes. No significa que los borré. Podemos borrarlo, ahí le di control Z, podemos borrarlo. Si ya sé que no lo voy a utilizar más y que era solamente para algo muy rápido, es recomendable borrarlos para que no nos ensucie. Porque el problema de los reference plane es que cuando compartamos este modelo al estructural, al plomero y a todos los demás especialistas, les van a aparecer esos reference plane y entonces ensucian mucho el dibujo. Entonces, mi recomendación es que una vez que ya los utilizan, bórrenlo, salvo aquellos que sí son importantes, que son determinantes, como por ejemplo las pendientes de los techos, nos va a tocar no solamente dibujarlos, sino por incluso ponerles nombre aquí. Selecciono y le pongo inclinación 01. Y a este le vamos a poner el nombre inclinación 02. ¿Por qué? Porque es posible que yo vaya a dibujar una viga estructural y me toque usar esa misma referencia también. Esto que hice del attaching de los techos, eso lo voy a explicar en la clase de techos cuando lo estemos viendo. De momento, todo claro, ¿no? Vimos ejes, niveles y reference plane que son bastante parecidos. El comando ocultar y el comando isolate, que son súper importantes al momento de modelar. Por ejemplo, si yo toco este techo y le doy clic derecho, puedo seleccionar la opción Hide in View Element, ocultar, o en su defecto lo toco y fíjate que aquí hay un bombillo. Me revela los elementos ocultos. Por ejemplo, vamos a repetir de nuevo. Selecciono, clic derecho, Hide in View Element. Oculté el techo, pero ¿cómo hago si lo quiero ver de regreso? Entonces, toco el bombillito acá y me va a mostrar en color rojo
aquel elemento que está oculto. Lo puedo seleccionar y seleccionar acá la opción un hide element y luego cierro acá a la derecha el modo elementos ocultos, el modo de que me revele los elementos ocultos. Ahora, otra opción es la siguiente. Si yo, por ejemplo, quiero trabajar solamente las paredes, porque quiero generar una vista 3D para ese caso, o trabajarlo porque quiero modelar cosas que me afecten solamente a estas paredes, puedo usar el comando isolate. Entonces, fíjate que aquí hay unas gafitas, como unos lentes, hago clic y voy a seleccionar isolate element. Si los quisiera ocultar, en vez de darle clic derecho, Hide in View Element, puedo seleccionar Hide Element. Ahí los oculté. Si lo que quiero hacer es aislarlo, toco los lentes y le doy Isolate Element. Lo que hace es crear una vista temporal con solamente la selección y oculta lo demás. Solo me deja visible la selección. Eso ayuda bastante por si me quiero concentrar en esto y de repente le vamos a poner puerta, qué sé yo, ventana, etcétera. Entonces me ayuda a trabajar. Quiero regresar, fíjate que aquí aparece Temporal High Isolate. Si quiero regresar, vuelvo y toco acá y le doy Reset o en su defecto aplicar. Si le doy aplicar, ya la vista se queda así y no puedo echar para atrás. Tengo que encender manualmente los objetos apagados. Entonces le voy a dar Reset y ahora sí veo esto. Vamos a borrarlo. Es que sencillito haber hecho esa geometría otra vez en el nivel 0. Y vamos a hacer una configuración X de paredes, por ejemplo, por acá. Vamos a hacer esto, varias configuraciones, incluso diagonales. Estoy haciendo varias paredes a lo loco, ¿no? Para explicarle los comandos de modificación y cómo funcionan. Incluso vamos a hacer estos de acá. Vamos a borrar esto. El primer comando que les voy a explicar es el comando trim. Voy a comenzar por el comando trim, que es algo de lo que con mayor frecuencia uso. Y vamos a hacer otras configuraciones de paredes acá, usando estos ejes también. El comando trim me sirve para hacer esquinas. Por ejemplo, si yo quisiera hacer la esquina entre esta pared y esta de acá, me voy acá a Modify, activo el comando trim, este de acá, selecciono pared 1 y pared 2 y listo, me genera la esquina. Ahora, hay que tener mucho cuidado, fíjate, porque yo puedo hacer también una esquina hacia adentro o en su defecto hacia afuera, dependiendo de la posición donde yo coloque el cursor. Puedo hacer trim entre esta pared y esta, o esta pared con esta, y me quedó unida esta pared con esta. Pero también puedo hacer esta pared con esta de acá. Entonces, el comando trim me sirve para hacer esquinas. Ahora, vamos a estirar esto un poquito aquí. Por ejemplo, fíjate, si yo quiero hacer una esquina, aquí tengo dos opciones, o hago la esquina hacia acá o hago la esquina hacia acá. Y básicamente lo que define eso es la posición donde yo toco el cursor. Si yo empiezo haciendo trim, tocando este lado de la pared, entonces la esquina va a salir hacia acá. Si yo toco con el cursor la pared de este lado de acá primero, entonces la esquina va a ir a ese lado. ¿Se entiende, no? Por ejemplo, aquí tengo cuatro opciones o alternativas para hacer. Puedo hacer esta esquina, puedo hacer esta esquina, puedo hacer esta otra o en su defecto esta otra. Todo va a depender de la posición del cursor. Si toco esta parte de acá con esta parte de acá, entonces la esquina se me genera a este lado. Si toco esta parte de acá con la parte de acá, se genera la esquina hacia ese sector de allá. ¿Se entiende? No, nada del otro mundo. Y cuando lo estén trabajando se van a dar cuenta que es sencilla de utilizar y es súper vital aprender a usarlo. El comando trim funciona para muchos elementos 3D, paredes, sirve para vigas y otro tipo de familias también. Incluso sirve para líneas 2D, por ejemplo, y para líneas 3D también. Me voy aquí a Annotate y voy a dibujar líneas como estas, por ejemplo. Y si yo quiero hacer trim, mira, lo puedo hacer también con líneas. El mismo comando, no es que trim para paredes, trim para líneas, no.
Es básicamente eso. Con la configuración que tengo acá, por ejemplo, trim esta esquina, acá esto de acá, esto con esto, y así sucesivamente. O sea, el comando trim funciona para muchos casos de familia, no solamente para paredes. ¿Ok? Voy a ir rápido porque son muchos comandos y todavía me falta la parte de la topografía que es importante verlo. Ok, vamos con el comando de modificación mover. Creo que es el más básico. Ah, el shortcut del comando mover. De hecho, si tú colocas el cursor encima de trim, perdón, fíjate, puse el cursor, ahí aparece entre paréntesis TR. ¿Qué significa eso? Que es el shortcut. Presiono TR y activo el comando trim. De hecho, ese es uno de los comandos más fáciles de memorizar. Ahora, el comando mover y copiar. Mover es MV, copiar es CO. Si yo toco MV, simplemente toco el elemento, hago Enter y luego muevo. La otra opción es tocar primero el elemento, luego MV, ups, MV, ups, perdón, escribí mal. Ahora sí, punto inicial y punto final. Básicamente es eso. O sea, seleccionar el objeto, seleccionar el comando mover, punto inicial que puede ser del mismo objeto o fuera del objeto, por ejemplo, inicial, punto final. Eso es todo. Y copiar exactamente lo mismo. Selecciona el objeto, copiar, punto inicial, punto final. Ahora, a diferencia de AutoCAD, lo voy a hacer ejemplificar acá. Cuando yo doy copy, fíjate en la bendita barra de opciones, que en Revit 2024 y 2025, como cambió la interfaz y ahora la interfaz es oscura, no se ve claramente la barra de opciones. En Revit 2023 hacia atrás, la barra de opciones es verde, como un verde olivo, un verde atenuado. Y entonces esta parte de acá, esta franjita que es delgadita, donde dice constraint múltiple, se pone en color verde. Fíjate que aquí en Revit 2025 se ve ligeramente un cambio en la tonalidad. Entonces a veces no la ves. Entonces le doy mover, aquí aparece constraint, disjoint y múltiple. Eh, Esos son casos como por ejemplo esta pared que está unida, fíjate, si yo le doy mover, con el comando constraint activo se va a mover ortogonalmente, no me va a permitir moverme en diagonal o en otra dirección. Y no solo eso, me va a arrastrar en bloque y se va a unir con las paredes que está debidamente en su esquina. Ahora, si yo le doy mover, pero desactivo, perdón, la opción disjoin, se va a mover, pero se va a separar de las paredes con las que estaba unida. Entonces, eso solamente lo puedo hacer con la barra de opciones. No hay otra forma de hacerlo. Entonces, al momento de mover, fíjate que por accidente no tengas el comando disjoin, porque si tu intención es moverla en conjunto con las paredes que están en las esquinas, entonces no lo vas a lograr si está disjoin. Y a veces no te das cuenta porque le das mover y eso está activo y no te das cuenta porque la tonalidad de la barra en Revit 2025 me ha pasado. Entonces le das disjoint y ¿qué pasó ahí? Y se me soltó de la pared. Entonces, fíjate en la barra de opciones siempre. Entonces, al momento de copiar, lo mismo, le damos copy. Fíjate que en la barra de opciones aparece la opción constraint activo y la opción múltiple. ¿Qué es constraint? Constraint es como nuestro F8 de AutoCAD. Si yo lo desactivo, yo puedo copiar en cualquier dirección. ¿Ven? Si yo lo activo, selecciono la pared, le damos copy, constraint. Entonces, aunque yo me mueva hacia arriba o hacia abajo, solamente voy a poder copiar, perdón, alineado a una línea imaginaria ortogonal. Así que por accidente no voy a poder irme de lado o en otra dirección. Ahora, fíjate cómo logré copiar múltiples, porque puede ser que a lo mejor tú no lo has intentado y no te sale. Es porque tengo activo aquí el modo múltiple. Si está activo el modo constraint y no está activo múltiple, bueno, vamos a ir en sentido ortogonal, pero solo me va a permitir hacer una copia y el comando se deja de ejecutar por defecto. Entonces tengo que volver otra vez a ejecutar el comando y así sucesivamente. ¿Ok? Sencillo, ¿no? El comando copiar funciona con copy podemos copiar prácticamente lo que sea. Todo, objetos, líneas, vistas, prácticamente todo. ¿Qué otra cosa?
el comando alinear, el comando offset y el comando mirror, súper sencillos también. Por ejemplo, el comando offset en AutoCAD, offset es como para hacer equidistancias, ¿no? Si tienes un polígono y le das offset, tú haces un polígono más grande o en su defecto más pequeño, perdón, programando la equidistancia. Bueno, funciona igual acá. Le damos offset en la barra de opciones, perdón, eh, configuro la equidistancia, por ejemplo, 1 metro. Copy, ¿qué significa si está activo copy? Que me va a generar una copia de la pared. Si no está activo copy, lo que va a hacer es un desplazamiento de la pared. Entonces ahí me aseguro de que esté activo, porque no tiene sentido, si no lo que haría sería mover. Y entonces ahí vamos generando copia. Ten cuidado de no montarte encima. Dependiendo de la posición del cursor, asimismo se va a generar la pared. Si yo me acerco al lado izquierdo, ahí me montó encima. Y fíjate que me dice Revit aquí, las paredes mostradas o resaltadas se están traslapando. Una de ellas deberá ser ignorada, pero en temas de cuantificación aquí habrá un doble conteo, es un error. Entonces, yo le doy Show acá, mostrar. Entonces, aquí está la pared 1 y aquí está la pared 2 con su ID respectivo para poder identificarlo. Pero bueno, nosotros ya sabemos, vamos a borrar una de ellas. Repito, el comando offset, vamos a ponerle acá 1.5. Asegúrate de la posición del cursor que vas a utilizar y funciona en cualquier dirección, fíjate. Es una forma práctica en caso de que nos toque por temas de diseño hacer algo como esto, ¿no? Hagámoslo hacia el otro lado. Si alguna esquina no te la resuelve automáticamente, pues simplemente usamos el comando trim y listo, solucionamos. ¿Ok? Entonces, básicamente ese es el funcionamiento del comando offset, tanto para paredes en curvas, en líneas, rectas, ortogonales, diagonales, funciona igual. Es- Hay casos, por ejemplo, para ejes no funciona, para reference plane tampoco funciona, para líneas sí funciona. O sea, no funciona offset para todos los casos, ¿ok? Ahora, el comando align, este de acá, por sus siglas AL, me sirve para alinear un elemento a una referencia. Puede ser a una línea, a una pared, a un eje, etcétera. Por ejemplo, yo quiero que esta pared se alinee con este reference plane, selecciono el reference plane y luego hago clic sobre el centro de la pared, por ejemplo. Ahora, si no quisiera que fuera con el centro de la pared, aquí les doy una nueva información. El comando tabulador, el comando tab, que son como las flechitas así, a ver si me identifican esto de acá del teclado, creo que no se ve, pero bueno. El botón tabulador sirve para hacer switch entre elementos que están muy cercanos. A veces cuando usamos el comando align u otros comandos, no nos fijamos y damos clic a la referencia principal. O sea, por defecto está configurado para que el centro de las paredes sea la referencia principal. De hecho, aquí te das cuenta, dice al estar activo el comando, referencia principal o preferida, Wall Centerline. Déjalo así. Si quieres utilizar el borde de la pared, o sea, si quieres que tu pared se alinee al borde, no al centro, entonces con el botón tabulador puedes cambiar la referencia. Ahí se resalta el borde, le das clic y en su defecto ahí se alinea. O veamos otro caso, si yo quiero que esta pared se alinee al centro del eje, entonces selecciono primero el eje B y luego el centro de mi pared y ya se alineó. Y así sucesivamente puedo alinearlo con esto o no con esto de acá. Funciona tanto en 2D como en 3D. Por ejemplo, vamos a alinear estas dos paredes para que este borde sea mi referencia y terminen en la misma ubicación. ¿Te das cuenta? Igual quiero que este borde sea mi referencia para esta pared. Entonces el comando align me permite alinear cosas, sirve para elementos 3D, para familias, para columnas, para vigas, para prácticamente casi que todo. Para líneas 2D también, fíjate esta línea que está inclinada, ahora se volvió una línea ortogonal y aquí está, se alineó con el eje. Entonces es mucho más sencillo que el comando align de AutoCAD. Y también funciona en vistas 3D. Por ejemplo, aquí que estoy en esta vista 3D, esta pared vamos a suponer que está más abajo, está un poco más arriba,
y voy a ir haciendo aquí cambios de alturas en paredes. Entonces, el comando align me sirve para alinear tanto planimétricamente como en altura. Por ejemplo, si mi referencia fuese esta pared y yo quiero que la altura de esta pared sea exactamente igual a esta, usaría el comando align aquí directamente en el 3D y con el botón tabulador me voy a asegurar de seleccionar la cara correcta. Por ejemplo, ahí, fíjate que se resalta, selecciono esta cara y ahora voy a tocar esta cara de acá y listo. El comando align se puede hacer sencillo o se puede hacer múltiple. Si quisiera hacer align múltiple, vamos a usar el comando align. Fíjate aquí hay un botón que dice Multiple Alignment. Significa que con una misma referencia pudiera alinear muchos objetos, pero debo tener cuidado. Por ejemplo, selecciono múltiple, elijo la cara de referencia, esta, y ya solamente tengo que ir seleccionando los demás objetos. Por ejemplo, esto, y así sucesivamente. O sea que ya no tengo que ir uno por uno, referencia, para alinear, sino que múltiple. Pero por accidente puedo alinear algo que no debería. Entonces, yo prefiero desactivarlo y trabajar con seguridad alineando el objeto que quiero modificar, ¿no? El comando align sirve en 3D, por ejemplo, un caso muy simple, esta pared, si la quisiera estirar hasta que choque con esta de acá, usaría, por ejemplo, el comando align con esta cara de acá y con respecto a este borde de acá. Funciona en 2D y en 3D. Regresamos a la planta. Parecido al comando align es el comando extend. Por ejemplo, vamos a hacer un plano de referencia aquí y vamos a utilizar el comando extend. Entonces selecciono el plano de referencia y luego la pared que quiero que se alinee en su borde con respecto a ese plano de referencia. Pero tiene un caso particular. Vamos a mover esto. Vamos a borrarlo mejor. Reference plane y vamos a hacerlo en diagonal. Ahora, otra vez, hago el comando trim extend, selecciono la referencia y luego la pared. Y también hay una opción múltiple, pero no en el mismo comando, sino el que está al lado. Hace exactamente lo mismo, pero solo tenemos que seleccionar la referencia una vez y luego hacer clic sobre todos aquellos objetos que queremos que se alineen. Igual funciona en 2D, funciona en 3D, para alturas o para plantas, etcétera. Fíjate, vamos a volver a usar el comando trim extend, pero vamos a usar el canto interno de esta pared. Y podemos tocar el resto de paredes que queremos que se vayan alineando. Es casi como un align, muy parecido, de hecho, a un align. Ahora, este comando, el comando rotar, que es súper sencillo, en el caso particular del AutoCAD funciona muy distinto. En AutoCAD, cuando utilizas el comando rotar, básicamente es el punto base que tú elijas, el punto pivote que tú elijas. En caso de Revit, voy a poner un objeto mejor, por ejemplo, un mueble. Mejor ejemplificarlo con un mueble. Si selecciono este objeto y le doy rotar, Revit va a detectar el centro geométrico del objeto, pero a veces no necesariamente necesito rotarlo a partir del centro geométrico. Si quiero rotarlo a partir de un punto base específico que yo seleccione, un pivote, le debo dar aquí clic antes de ejecutar el comando, le doy a Place. Si no, se va a rotar a partir de su eje, por ejemplo. Repito, selecciono el comando, le damos rotar, elijo una referencia cualquiera, por ejemplo, a partir de acá, quiero que rote 45 grados. Escribo 45 o si no, visualmente 45 y acabo de hacer una rotación. Visualmente es igual. Ahí Revit va a ir contando los grados. Ahí vamos a ver, 45, ahí está. Y hace una rotación exacta a 45 grados. La otra opción es rotar a partir de un punto de pivot en específico. Entonces le doy place, selecciono el punto y es lo mismo. Él va a rotar ahora a partir de ese punto en esta esquina. Entonces vamos a rotar 30 grados, por ejemplo. Y listo. El comando rotar entonces funciona o a partir de centro o le damos place acá.
La otra opción que tiene es activar el modo copiar, o sea que hago una rotación y a la vez una copia, activando en la barra de opciones el modo, la casilla de copy. Muy, muy sencillo, ¿no? El comando rotar. El comando mirror también funciona de la siguiente manera. Lo voy a ejemplificar con este mueble y vamos a darle una rotación un poco distinta para que se note. Selecciono el objeto y ya que hay una línea de referencia, por ejemplo, vamos a hacer una línea de referencia acá y vamos a hacer una línea de referencia acá. Usando estas dos referencias, selecciono el objeto. El primer mirror que dice mirror peak axis es cuando existe una referencia, por ejemplo, ese reference plane. El segundo mirror hace lo mismo, pero cuando no existe una referencia, o sea, yo mismo defino los puntos al momento de ejecutar el comando. Usemos el primero, simplemente debo tocar el objeto, luego hacer clic en el comando y luego seleccionar la línea de referencia o el objeto de referencia. Y listo. Ahora, si quiero hacer mirror en el otro sentido, seleccionamos y hacemos mirror a partir de esto. ¿Se entendió, no? Ahora, si no existe una referencia, por ejemplo, toco todos estos cuatro objetos y ahora activo el otro comando y yo mismo voy a definir la referencia. Por ejemplo, de acá a acá va a ser mi axis. O si es un axis no ortogonal, por ejemplo, selecciono el comando, sería de este punto a este punto en ángulo. Entonces, él hizo un mirror a partir de un punto y otro, que a veces yo suelo utilizar, por ejemplo, ¿en qué caso lo podría explicar? Bueno, en algún momento le explicaré para qué utilizo, sobre todo cuando tengo cuando estamos trabajando a cero, por ejemplo, y quiero que las barras salgan equidistantes en una columna cuadrada. Ahí utilizo el axis en la diagonal para que me genere las barras. Bueno, ahí les explicaré en su momento, pero sí es muy útil también usar el otro comando. Ahora, esto lo voy a explicar en la vista 3D. Por ejemplo, el split y el split with gap, que básicamente hacen lo mismo. Usamos el primero, split element. Lo que va a ocurrir es que va a cortar la pared. Mira, selecciono split, funciona para columnas, para paredes, para pisos no funciona. Para vigas, perdón, para columnas no funciona. Entonces toco este segmento y lo que estoy haciendo aquí literal son cortes en el muro. Entonces este tramo si quiero lo puedo borrar. Vamos a hacer otro split por acá. Aquí, 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 aquí. Libre, ¿no? Yo puedo hacer cortes libres del muro y segmentarlo. ¿Ok? Funciona tanto en vertical como horizontal. Fíjate que si yo quiero segmentar el muro de manera horizontal, también lo puedo hacer. ¿Ok? Y se convierten en piezas independientes pero unidas. Ahora, split width gap, este de acá, funciona con una separación. Por ejemplo, yo quiero que se separe en punto uno. Tiene un límite y creo que el límite es como 30 y tantos centímetros, no sé por qué. Pero básicamente es lo mismo. Hace la separación de los elementos, pero con una referencia de distancia. Para diseños de repente personalizados les puede ser útil. Yo realmente muy poco utilizo este comando, pero les puede funcionar para algo. No les recomiendo usar esto para vanos. Por ejemplo, si yo le quiero poner aquí 1 metro, fíjate que me sale un error. Dice que me permite mínimo .016 y máximo .30. O sea, no tiene mucha utilidad realmente. Ok. Entonces, eso hace split y split with gap. Segmentan una pared, una sin espaciamiento y la otra con espaciamiento. Básicamente eso. Para hacer cortes, no ranuras. Para hacer ranuras hay otra herramienta. Para hacer surcos, ranuras o altos relieves hay otra herramienta que no la vamos a ver en esta clase. ¿Ok? Y por último tenemos el comando array, scale, y esto que es para piñar y borrar. Vamos a irnos a una planta. Por ejemplo, vamos a volver a posicionar un mueble, arquitectura, component. Quiero ver si tengo una silla por acá. Creo que no, pero voy a buscar a ver.
No, no. Ok, hagamos el ejemplo con esto. Array básicamente lo que hace es un arreglo ortogonal o radial de elementos, una copia que puede ser direccional o en múltiples direcciones o radial. Por ejemplo, si yo quisiera copiar en una planta, si este fuese un salón de clase, vamos a cargarnos una silla, ¿sabes? Me voy aquí a insertar. Ah, ¿se acuerdan? En la clase de interfaz no les dije esto. Como todavía no hay un paquete de contenido disponible para Revit 2025, la opción que nos queda es lo siguiente. Nos vamos acá a insertar y luego aquí donde dice Load Autodesk Family. Y lo que hace es que se va al navegador. Voy a buscar aquí la categoría de mobiliario, por ejemplo, Furniture. Vamos a buscar, a ver Furniture acá. Vamos a buscar una silla de oficina, por ejemplo, esta de acá, súper básica, no importa, le damos cargar. Ahora me voy a arquitectura, component, aquí está la silla. Supongamos que vamos a tener esa silla en una configuración equidistante múltiple, entonces utilizaría el comando array. Entonces hay dos opciones, fíjate, una es lineal y la otra es radial. Vamos a seleccionar lineal. Fíjate que hay a su vez con lineal dos opciones. Una es elegir el segundo o elegir el último. Voy a activar constraint para que por error no me vaya en una diagonal. Entonces, si elijo second, significa que donde yo coloque el segundo objeto me va a repetir esa equidistancia. Por ejemplo, si selecciono a 1 metro, a 2,40. Escribo literal 2,4 y doy escape. Ahí está ya hecho, ejecutado el comando. Puedo tocar el grupo, que de hecho me lo agrupa, y aquí aparece un número. Y aquí puedo elegir la cantidad de copias. Por ejemplo, 10. Mira, me lo copia 10 veces. Si quiero copiar en el otro sentido, entonces tendría que seleccionar estos grupos, volver a utilizar el comando array, seleccionar second y vamos a colocar acá, por ejemplo, 2,4. Y listo, me generó una copia múltiple en el otro sentido y puedo poner, por ejemplo, 5. Y ahí está un arreglo ortogonal de objetos. Ahora, la otra opción, vamos a copiar ahora, a colocar de nuevo por acá la silla. Solo con una silla lo vamos a hacer. La otra opción es, vamos a decir que si mi salón de clase es este, un ejemplo. Vamos a simular que este es un aula de clase. Y este es mi salón que tiene de ancho 8,40 y de fondo, bueno, ahí vamos a dejar el fondo tal cual como está. Y yo necesito distribuir la máxima cantidad de sillas dejando un pasillo de 1,20 m de este lado. O sea, una opción sería hacer esto. Vamos a array, pero esta vez en lugar de second vamos a usar last. Selecciono acá el borde externo de la silla y me voy hasta lo que sería mi última silla. Y luego decido entre cuántas cantidad lo vamos a dividir. Por ejemplo, 8 o bien 6 o bien 7. O sea, ya no depende de una distancia, sino de el máximo que me puede caber en el espacio. Y lo mismo acá, vamos a hacer array hacia el otro sentido, pero esta vez desde acá hasta acá. Y probablemente aquí me quepan 6 y ahí está. O sea que no depende de una distancia, sino del último objeto colocado y dividir luego el máximo número que me pueda permitir en enteros, en números enteros. Esto lo vamos a utilizar bastante en programación de familia, este concepto, este criterio. ¿Ok? Ahora, el comando scale, esto lo quiero explicar porque no funciona igual que en AutoCAD. En AutoCAD yo puedo escalar un objeto en 3D o en 2D. En Revit no se pueden escalar los objetos. En Revit solamente puedo escalar elementos 2D. No funciona para elementos 3D. O sea, no es como que yo me pueda ir aquí a la planta, seleccionar esta pared, como lo hacemos en SketchUp, y usar el comando es, por ejemplo, mira, no crece el grosor de la pared. Creció en largo, pero no tendría sentido utilizar el comando scale para hacer esto en una pared. Ahora, si me voy a un mueble, por ejemplo,
que en SketchUp y otros software sí es permitido, es común hacerlo. Acá, de hecho, me sale bloqueado el comando scale. No funciona de esa manera. Para eso existen los parámetros de la familia para cambiar sus dimensiones siempre y cuando esté programado para eso. Sí puedo usar el comando scale en elementos 2D, por ejemplo, un rectángulo 2D. Este rectángulo, si quiero que sea más grande, cosa que tampoco tiene mucho sentido porque Revit me permite parametrizar su tamaño, pero bueno, en caso tal, si quisieras hacer un escalado aproximado, puedes seleccionar el objeto, eh, entrar al modo edición del objeto. Fíjate que aquí no me va a permitir escalar a menos que le dé doble clic. Entonces, estando aquí dentro, puedo seleccionar sus líneas y usar el comando scale. O sea que el comando scale realmente no es como muy práctico en Revit. Entonces, selecciono aquí scale. Ahora, tengo dos opciones, hacerla gráfica o numérica. En versiones anteriores de Revit, esto no aparecía acá, sino que aparecía aquí, graphical o numerical. Gráfica significa que yo elijo un punto y escalo según la proporción de la línea. Por ejemplo, acá, mira, se escala gráficamente. Repito, selecciono el comando Scale, gráfico, elijo el punto base, luego un punto de referencia y puedo escalar visualmente. Y numéricamente sería con un factor, por ejemplo, quiero que sea el triple del tamaño. Le pongo 3 y elijo un punto base, por ejemplo, esta esquina, y se escala a un rectángulo a 3 veces su tamaño. Básicamente solo funciona para elementos o bocetos 2D. No tiene utilidad en lo absoluto en el espacio 3D del comando escala. ¿Alguna pregunta hasta el momento sobre los comandos de modificación? De hecho, esos eran todos los comandos de modificación que de alguna manera tienen cierta complejidad. Porque de resto, si yo toco esta pared, está el comando pin y el comando un pin. Por ejemplo, si selecciono esta pared y le pongo pin, queda bloqueada. Lo que les dije que hagan con su eje y con sus niveles una vez que ya se han generado. Ahí ya no puedo borrarla. Si le quiero quitar el pin, simplemente le doy clic en un pin o en su defecto, acá, un pin. Es exactamente lo mismo. Estos comandos no los vamos a utilizar en esta clase. Preguntas hasta ahí con respecto a los comandos. Vamos a pasar al tema y creo que no nos va a dar tiempo, así que vamos a usar esta sesión y parte de la otra para poder complementarlo. Pero a lo mejor alcanzo a darles al menos los generales del tema. Todavía no hay tarea asignada de esto, ¿ok? Básicamente hay un examen y lo que les voy a recomendar es que se aprendan de memoria. Yo les pasé una tabla periódica, ¿se acuerdan? La tabla periódica de los comandos. Entonces, lo que sí les voy a pedir es que se memoricen estos comandos para el primer examen. Se lo estoy colocando allá, cosa que si yo les preguntara, eh, escriba en letras mayúsculas qué significa la abreviatura AL. Entonces, ustedes tienen que escribir align. Si me lo pusieron con G o lo pusieron con E al final, error. Tienen que ponerlo con la escritura tal cual como es ortográficamente el nombre del comando. Por eso se lo tienen que memorizar. Y parte de que les va a ayudar a esto es hacer la tarea que les voy a subir en esta semana al Classroom. De hecho, mañana va a estar subida esa tarea, o pasado mañana más tardar, para que tengan el chance el fin de semana de hacerlo. Que no es complicada, es simplemente hacer una presentación con los nombres de las barras y cada uno de sus comandos. Listo. Entonces, ahí hemos finalizado los comandos básicos o esenciales.